Bueno, vamos a empezar a ver muy brevemente los tipos de mutaciones que pueden ocurrir en la sangre. La primera de ellas es la anemia falciforme, que lo que ocurre es una modificación de la forma que tienen los hematíes o eritrocitos. En esta fotografía que fue hecha por microscopía electrónica de barrido y coloreada posteriormente, vemos que un hematíe o un eritrocito sano tiene esta forma circular, mientras que un hematíe que tiene anemia o que padece un problema de mutación genética debido a la anemia falciforme es este hematíe que tiene una forma de hoz, como podemos ver aquí. Lo que ocurre son una mutación en los genes que codifican las subunidades de hemoglobina. Esto, por lo tanto, es una enfermedad genética que se transmite de generación en generación en las células. Es decir, por ejemplo, una madre que está enferma de anemia falciforme puede transmitir a sus hijos esta anemia, esta anormalidad. ¿Qué ocurre? Lo que ocurre con los eritrocitos, aquí es otra fotografía de microscopio electrónico de barrido, en este caso no está coloreado, y vemos que dentro de los capilares que constituyen el flujo sanguíneo o el sistema circulatorio y los eritrocitos, vemos que se llenan de fibras. Estas fibras, material fibroso, eh, hace que los hematíes se deformen, ¿sí? Se deformen, son fibras de proteínas propias de la hemoglobina que van a provocar que se obstruyan los capilares de estos, del sistema circulatorio, y van a limitar el flujo sanguíneo, y por lo tanto se va a provocar lo que se conoce como una anemia, en este caso una anemia falciforme. Aquí hay un error, dice falciforme, pero es falciforme. ¿Qué ocurre? En realidad es algo bastante interesante. Como vimos, es un problema genético. Entonces hay una mala codificación de ¿qué? De un solo aminoácido. De hecho, solo ocurre o puede ocurrir en la cadena beta. Recuerden que tenemos cadenas beta y cadenas alfa. En una cadena beta de la hemoglobina va a ocurrir la sustitución de un solo aminoácido, que en este caso es la glutamina. La glutamina, que normalmente debe de existir como el aminoácido 6, número 6, en la cadena beta de una proteína, de una hemoglobina, perdón, se sustituye o se codifica, en vez de codificar glutamina, se codifica la valina. La valina tiene otras propiedades, como ya vimos en los aminoácidos cuando vimos proteínas. Esto va a provocar que haya una mayor solubilidad entre las cadenas beta. Ahí nos marcan la fenilalanina y la valina, 85-88 respectivamente. Quiere decir que ahí va a ocurrir una interacción entre la valina, que se encuentra en el número 6 del aminoácido 6, con la fenilalanina, que se encuentra en el lugar 85, por decirlo así, y esto va a provocar una solubilidad, un aumento de la solubilidad de la hemoglobina, sobre todo en el estado de T. Es decir, cuando no exista el oxígeno, en aquel pequeño instante que no exista oxígeno en uno de los tetrámeros, entonces va a ocurrir la solubilidad de la hemoglobina, y específicamente la desoxihemoglobina. Y esto va a provocar anemia falciforme, que aquí se representa como HbS, que es hemoglobina S. Ese nombre de S viene de sickle cell, que se refiere a la forma de la hoz que tiene estos eritrocitos. Aquí lo único que muestro son un mapa en donde vemos por un lado la población, la población que tiene eh, eh, hemoglobina S, o lo que es la anemia falciforme, y aquellos que padecen malaria, que es otro tipo de enfermedad que no está asociada con la anemia. De hecho, lo que dicen algunos investigadores es que aquellas personas que padecen malaria son menos susceptibles de padecer anemia falciforme. Otro tipo de anemia que también es común es la talasemia.
La talasemia es un tipo de anemia en donde ocurre pérdida o disminución de aminoácidos de una sola cadena de hemoglobina. Por lo tanto, al disminuir los aminoácidos de una cadena o perder una cadena de esas cuatro que tiene la hemoglobina, pues va a haber una disminución de los hematíes. Por lo tanto, va a haber una menos eh, eficiencia en el transporte de oxígeno y en la liberación de oxígeno y por lo tanto también en la absorción. Por ejemplo, aquí nos dice que hay más tetrámeros beta y menos tetrámeros alfa o menos cantidad de aminoácidos que constituyen los tetrámeros alfa. Esto va a provocar la anemia, la anemia tipo talasemia, que ahí se representa como HbH, hemoglobina H, que quiere decir que hay menos cantidad de tetrámeros alfa y por lo tanto hay una alta afinidad por el oxígeno y la cooperatividad va a disminuir. ¿Qué quiere decir esto? Que nos estamos acercando más a una mioglobina que a una hemoglobina. Por lo tanto, va a haber alta afinidad por el oxígeno, es decir, sí va a absorber el oxígeno, pero al disminuir la cooperatividad va a disminuir también el aporte del oxígeno, es decir, la liberación de este en los tejidos. Y por lo tanto va a generar un problema muy grave que es la anemia tipo talasemia y donde al no haber esta, al no haber tantos o al haber menos tetrámetros alfa, estos van a ser insolubles y lo que va a ocurrir es que los hematíes van a precipitar, es decir, van a formarse precipitados de sangre, los cuales pueden obstruir aún más el flujo sanguíneo y por lo tanto el aporte de oxígeno también. Esta gráfica lo único que nos representa es la medida de la cooperatividad. Esto punto aparte de las anemias, pero es muy interesante que nosotros podemos medir la cooperatividad, poner un número a esta cooperatividad y esta se conoce como representación de Hill, en donde se determina mediante la cantidad de oxígeno absorbido y la fracción de saturación, que en este caso están en formas de logaritmos, y la pendiente que se obtiene a partir de estas gráficas es una medida de la cooperatividad. Mientras que la mioglobina no tiene cooperatividad, por lo tanto su pendiente es 1 o la representación de Hill es 1 su resultado y en la hemoglobina es 2.8. Cuando existe 2.8, 2.9, 2.6 puede variar. Esto quiere decir que hay cooperatividad. Cuando es 1, quiere decir que no hay cooperatividad. Y si fuera 4, como en este caso, que es la representación que ya conocemos, quiere decir que es totalmente cooperativo. Pero esto recuerden que no ocurre. Entonces, esto nada más pues para aclarar que sí se puede medir la cooperatividad. Bueno, con esto terminamos lo que es la clase de hemoglobina y mioglobina, incluyendo algunos pequeños casos de anemias que pueden ocurrir y la importancia que tiene la salud de nuestra sangre para poder transportar oxígeno y cómo puede ser afectada por agentes externos. Hoy que estamos viendo el dichoso SARS-CoV-2, hace algo parecido. Lo que hace es disminuir el aporte de oxígeno, pero en este caso por los pulmones, y, y por lo tanto ya no hay una eficiencia en el oxígeno y no va a haber un buen aporte de oxígeno a todos los órganos, todas las células que necesita tu cuerpo para poder llevar a cabo todas las reacciones metabólicas, anabólicas, síntesis de proteínas, síntesis de aminoácidos, síntesis de carbohidratos, reacciones de degradación, de desintegración, de transporte, etcétera. Y todas estas reacciones que ocurren en las células de los seres vivos y en los humanos, claro está, se lleva a cabo mediante enzimas. Y enzimas es nuestro siguiente tema que es muy amplio, pero que vamos a verlo de manera muy puntual y algo muy sencillo para que ustedes puedan entender la finalidad que tienen las enzimas. Y eso será en los próximos videos. Hasta luego.